Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a Escritoras de Carne y Hueso. Para quienes nos escuchan en Radio Cóndor en los 1540M, esto es Escritoras de Carne y Hueso, una alianza interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Manizales a través del Departamento de Ciencias Humanas y la Red de Escritoras de Caldas. El día de hoy nos acompaña en el máster Adrián Loaiza y en el estudio nos acompaña la profesora Jenny Gómez, quien les habla Caterina Restrepo, y tenemos una invitada súper especial el día de hoy que se llama Erika Velázquez. Ella es trabajadora social, es escritora, es líder ambientalista de un proceso muy poderoso en el departamento que se llama Guardianas Montañeras y a su vez se reconoce como montañera. Bienvenida Eric y la profe Jenny a este espacio. El día de hoy en nuestra temporada en la cual hemos venido hablando de maternidades diversas, el capítulo de hoy vamos a hablar sobre diversas miradas del cuidado. Es una posibilidad entonces para ampliar esa perspectiva de las maternidades y volcar esa mirada hacia el cuidado. Para esto entonces vamos a recordar un poco de lo que hemos venido hablando y me gustaría mencionar un poco acerca de lo que habla la autora María Mercedes Bojino, que es una socióloga española y de la cual pues en su artículo sobre maternidades en tensión nos habla un poco acerca de esta maternidad hegemónica que digamos que implanta unas normas muy específicas alrededor de la maternidad, pues naturalizando el rol materno, identificando digamos que cualidades o aspectos como el sacrificio, la culpa, el silencio, que son aspectos que hemos venido hablando alrededor de nuestro programa, asimismo de una especie de institucionalización del cuidado, pero esto digamos como una responsabilidad de las mujeres, como lo diría también la autora Adrienne Rich, y en esa medida pues desde esta maternidad hegemónica pues nos impide por supuesto darle la posibilidad a otras formas de maternar, como lo son las maternidades a través de redes comunitarias o las maternidades autónomas o a su vez las maternidades trans o no binarias. Esta maternidad tradicional pues impide por supuesto que existan otras formas del cuidado e inclusive de pensar una no maternidad como una elección autónoma de decidir ser madre o no. Y en ese sentido, pues digamos que en la actualidad, bajo el sistema social, económico y político que hoy nos gobierna, como lo es el neoliberalismo, pues hay digamos que una carga muy tremenda con las mujeres en especial alrededor de la maternidad y del cuidado, digamos como una función feminizada que impide, que imposibilita, pues a través de este sistema que podamos democratizarlo, que podamos llevarlo e inclusive pensarlo desde otros escenarios de la vida cotidiana. En ese sentido, pues me gustaría que empezáramos nuestra conversación y que, bueno, empecemos a dialogar y a tensionar, pues, qué es esto del cuidado. Bueno, hay una pregunta muy interesante que podríamos plantear en esta discusión y es en torno a las redes comunitarias y el cuidado y las experiencias que hemos tenido. Yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, a Erika, pues en torno a eso, a las experiencias que ha tenido, ¿sí? Respecto a esas redes de apoyo, cómo han sido, cuáles han sido las dificultades también, porque a veces se presenta como un mito, ¿cierto? El hecho de que nos podamos comunicar entre mujeres para establecer diferentes procesos y que no puedan haber conflictos. Y pues en efecto el conflicto es parte precisamente de las discusiones, del avanzar, de concertar procesos y por eso también es muy importante tenerla aquí para que nos cuente al respecto. Entonces le paso la voz a Erika para que dialoguemos en torno a ello.
Bueno, muchas gracias también por este espacio, por la invitación también para conversar y más sobre un tema que es tan importante como el cuidado, porque siento que el cuidado pues no debería ser como algo entendido desde un solo sector o desde un solo género, sino que parte como desde la vida misma, como que si uno observa como el ecosistema, la vida, como el equilibrio y esa interdependencia de la cual pues somos todos los seres humanos y las especies con las cuales habitamos, pues siempre como que el cuidado es el centro para posibilitar que la vida pues se dé en bienestar, siga permaneciendo y que no tengamos como estas situaciones o estas crisis tan complejas que tenemos también como socialmente. Entonces siento que el trabajo organizativo o el trabajo de redes comunitarias, pues también parte como un poco de romper con esos principios de individualismo, de competitividad, de esas estructuras tan sólidas que igual pues están como muy dentro también, porque a veces pareciera como que si fueran muy abstractas, pero pues uno se da cuenta que están pues como muy arraigadas también. Entonces es un proceso como de ida y vuelta siempre, como de uno observarse cómo están esas estructuras, los miedos, los prejuicios, esas tensiones que se pueden generar también cuando uno trabaja con otras personas, pero también como que siento que, digamos, desde mi rol personal y profesional, pues ha sido como un propósito y sentido de vida, lo que me ha llevado también como a trabajar con otras organizaciones y pues trabajar también en especial con mujeres, con niños y con niñas. Siento que, digamos, pues es un proceso que implica muchas cosas, implica tiempo, implica disposición, implica paciencia, porque los procesos organizativos pues en un momento pueden estar muy impulsados, pero en otro momento por las diferentes dinámicas económicas, de responsabilidades que tiene que asumir tanto pues uno individualmente en este mundo o en este sistema también, pues hacen que las cosas se puedan detener un poco y luego nuevamente como retomar. En esas tensiones siento que también pues a veces también está esa parte que se tensiona un poco todavía con las concepciones acerca de lo que es el feminismo, acerca de lo que es el género, porque hay como unas ideas también como muy negativas acerca de estas perspectivas, como que se han generalizado desde unos solos lugares, como entendiendo que es como una lucha, ¿cierto?, contra lo masculino, cuando pues no es así, porque digamos dentro de nuestra organización, digamos Guardianas Montañeras Comandai, pues tratamos de que el trabajo pues es entre todos, ¿cierto? Pues para nosotros el cuidado implica un trabajo conjunto que también pues trae, cierto, como esa parte masculina y esa otra parte también como de comprender la vida. Entonces siento que son como esas tensiones, poderlas gestionar y también pues para mí es muy importante el reconocimiento emocional, el reconocimiento de los ciclos. Digamos, esta cartilla que sacamos pues como este año reconoce mucho como esos cambios también que se dan en una misma a partir del ciclo menstrual. Entonces también como poder comprender todo eso que nos pasa, todas esas fases, como para a veces no tomarlo tan personal en esa relación que tengo con el otro y poder como observar y ayudar a que esté de una mejor manera. Bueno, muchas gracias por compartirnos, pues como esa perspectiva, ¿cierto? Que hablaba de lo que planteaba al inicio, y es que cuando se establecen redes comunitarias hay tensiones. Y digamos que el objetivo ahí es gestionar esas tensiones, y lo decimos para extender esta invitación a muchas de las oyentes que nos escuchan en el área rural, ¿sí? O en áreas periféricas de la ciudad, en donde se están gestando procesos de redes comunitarias y a veces se encuentran estas dificultades. Y ahí se detienen los procesos, porque precisamente no entendemos que hace parte de... ¿sí? De ese construir juntos, de ese construir colectivo. Yo les quiero contar una experiencia que tuve cuando era estudiante aquí en la Universidad de Caldas. Yo soy de licenciatura en Ciencias Sociales. Hicimos un trabajo muy bonito que se llamó La ropa sucia no se va al lava en casa. Así se llamaba, pues como ese proyecto. Lo hicimos, no sé, fuimos por ahí que alrededor de 9 mujeres, y habían 2 compañeros ahí que nos apoyaban, 3, de hecho. Y eso se gestó como entre el 2014 y 2015.
mm, los recursos, nos mencionaba ahora Erika, sí, hay muchas situaciones. Primero el tema de los conceptos y los prejuicios que hay frente a determinados conceptos, entre ellos el feminismo. Y el otro, hay otro limitante que es el tema de los recursos, cómo acceder a los recursos para pues poder llegar a desarrollar procesos. Yo les cuento que en ese momento nos presentamos a una convocatoria con una ONG nacional que por supuesto se gestiona con recursos internacionales. No la voy a mencionar aquí por temas de, de marketing y demás. Y el proyecto pues iba dirigido a tratar de hablar de las violencias de género, económicas, de la violencia psicológica, bueno, y queríamos llegar física también. Y llegamos a los colegios, llegamos a un colegio en Villa María y fue difícil, cuando enunciábamos este tema, fue difícil gestionarlo aquí en Manizales. Tuvimos que ir hasta Villa María, en donde nos aceptaron la propuesta, porque la idea era pues precisamente empezar procesos de formación desde los jóvenes. Hicimos intervención en el espacio público, en el cable. Y bueno, algunas comitivas en la universidad. Y yo les cuento que, por ejemplo, con esa experiencia de mi parte fue algo muy bonito que descubrí, y el hecho de desarrollar estos proyectos no en espacios cerrados de la universidad, ¿cierto? Tan esquemáticos, tan rígidos, sino hacerlo afuera, tomando café, una chelita, nos tomábamos una cervecita, venga, hablemos y vayamos desarrollando este proceso. Nos sentábamos pues en una plazoleta, venga, ¿cómo vamos? Miremos aquí, rayemos cómo vamos gestionando. Pues permitió que realmente se tejieran una red de experiencias, ¿sí? Que nos permitieron extender una comunicación muy bonita, y ese proyecto que había iniciado como una propuesta pues en torno a atender violencias y bueno, a gestionar esos procesos colectivos en Manizales, se convirtió para nosotros en un proyecto de integración en donde nos volvimos más que compañeros, amigos, amigas. Ahí tejimos una red muy bonita de amistad, y yo creo que en términos colectivos eso es esa experiencia, ¿cierto? Y ese trasegar deja para la vida unos recuerdos invaluables, ¿sí? Entonces, pues sí, quería como compartirles la experiencia en torno a eso, e invitar a que sigan tejiendo esas redes en clave de concertación, en clave de no tener miedo a discutir, ¿cierto? A enfrentarse pues como a esos procesos de confrontación cuando es necesario. Entonces, no sé si la profe Sí, Kate tenga experiencias que bueno, contarnos también. escuchándoles, no, pues muchísimas, pero a mí me queda es como una preocupación, y es que claramente cuando estamos en los procesos colectivos, si son de mujeres o no, ¿cierto? Independiente de esto, como ya lo hemos venido conversando a lo largo de los programas, es como cuáles son esas prácticas de cuidado que también hay al interior de las organizaciones y de los procesos, porque pues muchas veces las organizaciones se dedican como a cuidar, a dar, a apoyar, a fortalecer, pero eso al interior no se aplica mucho. Inclusive la ferviente creencia de construir la utopía, el sueño, de caminarlo, de apoyar, de transformar, que tanto nos apasiona ese concepto tan hermoso en trabajo social, pero que eso implica una responsabilidad inmensa, que inclusive atraviesa nuestros tiempos en la vida cotidiana, y pues que terminamos dando mucho en exceso, cuando Beri hablaba ahorita de los tiempos también, y cuáles son esas prácticas de autocuidado que también debemos tener quienes cuidamos. Entonces, un poco para girar ahí como la conversación, me parecería muy importante hablar de una de las autoras más grandes alrededor de la ética del cuidado, que es Carol Gilligan, y que inclusive con su maestro, ella le hace toda una crítica como a la postura teórica de él, y a partir de allí ella lo que nos dice es que, y uno de sus principales hallazgos
fue mostrar que las mujeres tienden a pensar en lo ético y no en términos de normas universales o de justicia imparcial, sino que las mujeres pensamos en términos de vínculos, de contexto, de responsabilidad hacia los demás. Y en ese sentido, pues digamos que las mujeres, aunque pues naturalmente no somos, digamos que cuidadoras, lo que estamos discutiendo aquí es que eso no es algo natural, pero que digamos sí tenemos ciertas características y tendencias que muchas veces también pueden ser forjadas desde el contexto, desde lo contextual, pero que digamos que sin importar esto, pues aunque tengamos cierta tendencia a esto, que es esencial para sostener la vida, pues debe universalizarse, que es lo que planteamos al inicio, ¿cierto? Es fundamental que quienes cuidan, pues también sean cuidados en ese acto de reciprocidad, de entrega, pero que eso sea equitativo, porque entonces en un mundo donde las mujeres somos las que sostenemos la mayor parte del tiempo, pues en algún momento seremos incapaces de sostenerlo, ¿sí? Y por esto, bueno, ya en la actualidad, como también lo hemos venido hablando, pues está la tendencia de que ya las mujeres pues no quieren ser madres porque no hay las condiciones, y hay muchas teóricas que ahorita pasamos como a esa parte de la conversación, pues que han dicho las mujeres pues no hay condiciones, como lo diría Esther Vivas, lo diría María Fernanda Cardona, que es una escritora de acá de Manizales, muchas de, digamos, escritoras feministas o no, que han dicho, pues no, es que estamos ya cansadas de sostener esto, cuáles son las condiciones para cuidar, más allá de solamente pensar en el ejercicio de maternidad. Quiero invitarles a escuchar en este momento una canción muy especial que se llama Respira, de Natalia Doco, para que alrededor de esta canción continuemos nuestra conversación. Bueno, me parece muy importante tensionar el cuidado, ¿cierto? En el tema organizativo y también de las personas que cuidan, sea desde su rol como madres o su rol como cuidadoras o cuidadores, porque es una labor, es una tarea que implica, como lo decía también ahora, tiempo, implica energía, implica recursos. Entonces, digamos, desde mi experiencia organizativa, he aprendido un poco más como desde la experiencia de estrellarme un poco también como con eso del cuidado, en un momento de entregar demasiado y descuidar también como lo propio, como, sí, como el hogar propio, y luego sentirme agotada y no querer seguir más. Y no solamente a mí, sino también a varias mujeres y a varias personas pues de las diferentes organizaciones también de las que he acompañado. Entonces siento que ha sido un proceso, digamos acá en Cumandá y en este territorio hay un proceso muy bonito que se reconoce también como el movimiento socioambiental Cumandá, y del cual somos parte muchas organizaciones, y lo que nosotros hemos buscado también es como construir un tejido que tiene varios principios y varias bases, desde lo espiritual, desde lo organizativo, desde lo político, desde lo económico y desde ese sostenimiento que nos podemos dar, porque efectivamente pues eso pasa. Entonces, como uno se agota y pues igual siguen ciertas situaciones que requieren de atención, que pues desde ese propósito propio uno dice, pues bueno, ¿cómo las dejo? Entonces es como buscar ese equilibrio, y dentro de esas prácticas de cuidado ha sido establecer ese tejido que se ha venido consolidando como desde esas cuatro bases. Digamos ya particularmente desde nosotras como guardianas montañeras Cumandá, nosotros lo que hacemos es tener espacios de encuentro para nosotras. Entonces hacemos talleres, hacemos procesos de reconocimiento emocional, hablamos también de esto que les mencionaba ahora, que para mí ha sido muy revolucionario poder reconocer todos los cambios hormonales, ser más consciente de todos los cambios hormonales que vivo alrededor del mes y cómo en algún momento puedo estar más sensible a ciertas situaciones o a ciertas condiciones, y eso nos lleva entonces, bueno, estamos más sensibles o en qué fase estamos y cómo entonces nos organizamos para poder responder o atender. Y el tema de consecución de recursos, de también lo que hablaban ahora, pues es súper importante. Entonces nosotros también
hemos estado solicitando pues recursos a diferentes ONGs, como también organizándonos en esa parte de capacitarnos, de poder ejecutar un proyecto, de poder hacerlo pues también como de esa manera independiente. Y ya con las comunidades, pues ese espacio de cuidado, pues siento que también las comunidades pues pueden entrar como en ese espacio de agotamiento que es distinto, pero siempre como que siento que una mirada también desde el cuidado y también desde eso externo, pues es como observar mucho qué es lo que va pasando, digamos, como con las personas. Y algo también que me parece importante acá señalar, digamos, frente a la maternidad, que ha sido también siento que algo muy importante dentro del tejido, es de alguna manera como contraponer esa visión de que a veces siento que está como que los niños pueden llegar a ser una molestia dentro de los espacios organizativos. Entonces, como entonces si el niño llora, entonces si el niño grita, entonces si el niño corre mientras estamos como en el proceso organizativo, entonces ha sido una tensión constante para nosotros. Inclusive tenemos un proceso muy bonito que se llama polinizadores. Yo lo hago en Marmato con unos niños que son parte del semillero de la Guardia Indígena de Cartama, y pues acá también hay otros procesos de polinizadores que lo que buscamos es que pues los niños tienen voz, los niños pueden participar. Entonces a veces esa tarea como del cuidado también se vuelve agotadora porque entonces primero pues se relega a la mamá, entonces como que entonces el niño no puede participar, no puede decir, como que se quita la voz, y en este tejido organizativo en particular nosotros cada vez estamos buscando esa mirada de centralizar como el adulto céntrico, como de los espacios, y darle paso al reconocimiento de esa voz, tanto pues propia como de los niños, de las niñas, y que esa tarea del cuidado no sea solamente entonces de la mamá. Entonces que si la mamá decide asistir al espacio formativo, digamos en el páramo, no sé, hacemos un círculo en algún otro espacio, un círculo con las mujeres o un círculo comunitario, nos destinamos para alguna labor, pues también que hayan espacios para cuidar y que no precisamente sea la mamá quien cuide, sino que pues nos relegamos o nos de alguna manera como que asumimos pues otros también esos roles también de cuidar, de maternar, de acompañar también pues a los niños y a las niñas y a las personas pues que tienen necesidades como específicas. Entonces siento que eso ha sido como algo muy importante para poder continuar y para uno poderse sostener en el tiempo. Entonces también como que le diría a todos esos cuidadores y cuidadoras que es muy importante el cuidado propio en todos los ámbitos, emocional, físico, que sé que a veces en medio de todos los tiempos y todas las carreras que a veces como que están en medio de este sistema, sí es bueno parar un poquito, porque si no va a llegar un momento en donde ya uno no da. Entonces, pues la idea no es como dejarlo todo, sino mirar como desde qué frente puedo hacer esa acción, así sea como un poquito que pueda contribuir, pero también pues que eso sea para mí cierto, siempre sea como un ejercicio recíproco, y eso pues siento que puede ayudar mucho en ese ejercicio del cuidado. Bueno, Eri, con respecto a la canción de Natalia, la que acabamos de escuchar de Respira, o sea, a mí me parece muy poderosa, no solo bella por su letra, por lo que, digamos, inspira y transmite, sino que creo que es una crítica al momento actual que estamos viviendo, del afán, de la inmediatez, de responder instantáneamente los mensajes de texto, por ejemplo, no hay un lugar para la intimidad siquiera, todo hay que estarlo como de manera continua revelando en redes sociales y en todo este corre-corre que le podríamos llamar de la vida, que pues muchas veces ni nos queda tiempo para respirar. Pues esta invitación a través de las letras de esta cantante, pues yo creo que es como lo decías ahorita, Eri, ese momento para respirar, detenerse, cuidarse, pensar también como de manera situada y crítica de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos haciendo, también con las redes sociales, y ese posicionarnos críticamente, pues nos permite, digamos, situarnos y poder construir alrededor de todos estos procesos afectivos y colectivos, romper con esa idea del individualismo, de que pues es como una carrera por el éxito, que solo queda el cansancio, inclusive la muerte. Sintiendo, y pues que constituyendo todos estos vínculos afectivos
de ternura, que me parece también muy bello ese concepto que está entrando hoy digamos que en tendencia, pero más que en tendencia conceptual, a mí me parece en efecto una palabra bellísima que siempre la hemos conocido, que la hemos sentido además, pero que no hablamos mucho de esto. Y digamos que ir tejiendo lo que hemos venido a lo largo de los programas, como lo es la importancia de la escritura de las mujeres y de todo lo que tenemos las mujeres para decir, no solo de este tema, sino de infinitos temas, pues hay muchas formas de expresarnos, no solamente a través de la música, del arte, sino de la escritura, que será un lugar central en nuestro programa. Y en ese sentido, pues, ¿cuál será ese papel de la escritura cuando hablamos de cuidado entre mujeres? Y pues como nos lo contabas ahorita, Eri, un poco de tu experiencia alrededor de la cartilla de mujer, agua, flor de páramo, pues no sé si las personas que nos escuchan en este momento pueden acceder a ella, cómo ha sido también ese ejercicio tuyo personal como escritora, como poeta, y bueno, contarnos también alrededor de esta cartilla qué podemos encontrar o cómo se ha ejercido ese ejercicio de la escritura dentro de la organización y dentro de los procesos que has venido acompañando. Bueno, pues primero quiero empezar como desde la parte personal. Para mí la escritura siempre ha sido como una manera de detenerme, de plasmar el tiempo, porque pues siempre he sido como una persona que tiene mucho pensamiento, que es algo como que he ido trabajando, pero entonces como que ese pensamiento ahí como todo desordenado, pues como que no le permite a uno ver muchas cosas como de la presencia, como del estar presente, que para mí sí es muy importante uno estar presente y aunque eso a veces suene como un poco repetitivo, digamos ahora como en este tiempo que se hace una invitación pues a la presencia, siento que es necesario porque uno sí se mete en muchas carreras que esta estructura le genera y que uno termina haciendo esa lógica y a veces sin ni siquiera darse cuenta, esa carrera por el éxito, esa carrera por el individualismo, esa carrera que ahorita pues digamos siento que hay una tendencia que invita a ese cuidado, pero a un cuidado solito y solita. Entonces yo me cuido solito y solita y me debo entonces alejar y me debo aislar y pues eso de alguna manera está como en contravía de nuestra propia naturaleza, que es como esa interdependencia también con otros. Entonces siento que en medio de toda esa información que no solamente puede estar como desde el pensamiento, sino pues ahorita en esta era tecnológica, el poder escribir es poder como centralizar, como, no sé, como volver a la tierra, como un polo a tierra también de alguna manera para poder ver con claridad, ¿cierto?, cuáles son esos pensamientos, esas ideas, esa imaginación, ese potencial creativo, esas dudas, esas preguntas, esos sentires, todas esas emociones también que pueden estar dentro de uno y que le pueden ayudar tanto en su propio proceso para gestionar sus emociones, para gestionar lo que puede pasar internamente y con otros y al mismo tiempo para crear otro tipo de posibilidades distintas porque quedan ahí plasmaditas. Entonces yo siento primero que es un acto muy revolucionario en este momento y que ayuda mucho también como un poder sanador, como un poder creativo y como un poder posibilitador también para otras posibilidades que se pueden abrir a partir de la escritura. Ya en el ejercicio escritural, pues de manera más colectiva está pues la red de escritoras, que para mí ha sido muy importante porque es validar lo que uno escribe y es como darle voz también a lo propio, como que la escritura a veces pues en mi entorno personal, pues digamos en la universidad fue muy académica, como también respondía a unas necesidades, a unos objetivos también de acuerdo a las necesidades pues que había en el programa o a o a los objetivos que había en ese momento pues referente a trabajo social. Y ya con la red de escritoras siento que se me ha posibilitado a mí en lo particular escribir acerca de todo ese mundo de creación, desde lo que vivo en lo rural, desde lo que vivo, desde cómo comprendo el mundo, también desde otro tipo de alternativas, desde unas miradas también que entienden la vida de una manera diferente. Y ya desde lo organizativo, digamos, pues en particular, pues me voy a centrar en Mujer de Agua, Flor de Páramo,
que es una cartilla pues que la pueden encontrar. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Guardianas Montañeras Comandá y la verdad no la movemos mucho. Hacemos una publicación por ahí como cada 3 meses. Ninguna de nosotras quienes hacemos parte pues de la colectiva manejamos mucho las redes sociales, lo hemos intentado, pero pues tenemos como nuestro recelo, sentimos que es importante, pero bueno, estamos ahí como en ese proceso. Igual la publicamos de manera digital. Si está por una aplicación ahí, pues en ese conocimiento como que encontramos que la pudimos subir. Si de pronto la necesitan en otro formato, nos pueden escribir un mensajito y pues se las compartimos. Entonces, pues lo que hicimos en esta cartilla, nosotros tenemos un proceso pues muy bonito, hemos venido acompañando un proceso muy bonito en el Páramo, que empezó pues también con Marcha Carnaval Caldas, que es una organización de acá del territorio Comandá, y pues todas también pues éramos parte de Marcha Carnaval. Y ya pues nosotras como mujeres decidimos también como bueno, tenemos como cosas en común, entonces venga, y seguimos pues como en ese proceso acompañando a mujeres, niños y niñas en el Páramo. Y en eso que fuimos encontrando empezamos a ver la necesidad tanto propia como de esa comunidad, de hablar del ciclo menstrual, de lo que pasa con el agua, porque pues siempre se habla como que el páramo es el útero del agua o es la fábrica de agua, pero pues el páramo no es una fábrica ni tampoco es un útero de agua. El páramo es un ecosistema muy importante. Entonces, como bueno, ¿y el agua? ¿Qué pasa con el agua? Entonces, primero hablar de nuestras aguas propias que tienen que ver con ese ciclo, porque nosotras en Guardianas también hablando de ese cuidado, es como bueno, pues primero tenemos que comprender qué pasa adentro también, como para saber qué pasa afuera, que a veces eso sí tiene como una relación de cómo funciona. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay en esta cartilla? Hay como una parte de lo que es el páramo, como de la situación también de lo que pasa con la comunidad del páramo, digamos, es la comunidad de Letras, allá hay una comunidad que la mayoría de gente pasa, es como a tomar agua panela con queso, pero pues ya ahí hay una comunidad, hay unos niños, la gente a veces se queda sin agua porque llegan muchos turistas y pues allá el agua es limitada, entonces la gente allá se queda sin agua. Entonces, bueno, son como muchas cosas que uno va encontrando y haciéndose preguntas. Entonces, bueno, acá hay como un poco de esas narraciones. Hay un poema muy lindo que lo escribió una niña que se llama Juliana. Ella le empezó a interesar mucho la poesía, incluso ella vino al encuentro de escritoras que hubo el año pasado y uno de sus poemas quedó acá. Ella le escribe pues al páramo y ha sido como un proceso muy bonito también con ella. Y ya como nosotras, como colectiva, pues fue recoger muchas de esas memorias. Acá hay un juego también como para ese reconocimiento del ciclo menstrual. Hay unas fases que nosotros fuimos indagando también a partir de otras mujeres, otras miradas que han venido trabajando los ciclos menstruales de una manera diferente y cómo se relaciona esto con el cuidado del agua, métodos alternativos que uno puede utilizar para cuidar su ciclo y sobre todo esa herramienta de autoconocimiento. ¿Qué nos llevó a nosotros construir esta cartilla? También retos, tensiones, claro que sí. Siento que eso pues también es como que hace parte, como que siempre lo hablamos, hace parte, pero igual me tensiona, igual me mueve, me moviliza. Nos incomoda, pero siento que es bonito. Es bonito poderlo transitar y cuando uno lo está viendo, como que sí, lo reconozco, me mueve, pero pues igual tenemos el propósito, hay que hacerlo. Y pues nos llevó, siento que a vivir nuestro ciclo de una manera diferente, que aunque nosotras ya teníamos cierto conocimiento, como poderlo escribir y uno darse cuenta como, ay, hijo de madre. Entonces está esta hormona, digamos, se llaman las 4 sabias, que eso lo sacamos, pues lo logramos gracias a una colectiva, una organización que se llama Casa Matriz. Entonces ellas hablan que las 4 hormonas con las que nosotros nos relacionamos son las 4 sabias y cada una viene como a darnos una información particular. Entonces nosotros nos relacionamos, siento que como nuevamente desde diferentes planos y cada una ha sido muy lindo porque cada una es muy diversa. Hay una que es más sutil, más energética, la otra es más musical, ¿cierto? Todas somos como muy artistas, la otra es un poco más estructurada también desde su profesión, como mucho más matemática, presupuestal. Y pues también, digamos, yo me reconozco como es de todos los lugares. Y entonces, bueno, ha sido muy bonito como este proceso de construcción colectiva y que también la intención es pues como invitar a otras mujeres también a que hagan parte y que se denominen guardianas montañeras, porque pues el nombre no es de nosotras, ¿cierto? Este nombre también surge por el proceso que se vivía con Marcha, de guardianar, de cuidar. La palabra guardianar es cuidar, como cuidamos y pues somos montañeras. Nosotros nos reconocemos como montañeras también.
Me encanta, Eri. Pues a mí me quedó como las ganas de poder escuchar el poema de esa niña del páramo y bueno, escucharla en este momento para que sigamos conversando acá en este espacio. Claro que sí. Entonces ella se llama María Juliana Blandón y vive en el Alto de Letras. Mis ojos contemplan el día, mi cuerpo disfruta la paz, mis sueños se llenan de esperanza y mi corazón late de felicidad. El páramo es vida, el páramo es pasión, y se ha convertido en musa de mi inspiración. El frío replica con más fuerza, el nevado resplandece, el cielo alegra cada día y mis ojos se estremecen. El frío estremece mi piel, la brisa moja mi cara, el néctar de las flores sabora miel y la montaña que me abraza. Bellísimo, bueno, y la profe Jenny, ¿qué piensa alrededor de la escritura? Usted no ha querido confesar que es escritora, pero hay una escritora en el fondo que sé que pronto surgirá a la Pronto luz. emergerá, pero yo quiero pensar en términos de la escritura y del cuidado, cuidar la narrativa histórica de las mujeres y quiero destacar aquí también a mujeres, bueno, de pronto aquí virando un poquito en torno al tema del páramo, del cuidado del páramo y de la escritura en torno pues como a este ejercicio tan bonito hacia el tema histórico y el trabajo, por ejemplo, de Lola Luna y Norma Villarreal, que es un trabajo a veces desconocido y que ha recogido la historia de las mujeres del siglo XIX, del siglo XX, en torno a la colectividad y a la conquista que se ha logrado, a las conquistas que se han logrado en ese trasegar colectivo de las mujeres. Hay un libro que es el libro Movimiento de Mujeres y Participación Política en Colombia del siglo XX y del siglo XXI, eh, que pues realmente sí vale la pena abordar y para encontrar ahí pues lo que estamos comentando hoy, estas luchas colectivas que nos convocan a trabajar en red. Y hay otra autora que se llama Judith Colombia González y la traigo a colación porque planteaba que en el siglo XIX, en las luchas independentistas, no solamente las mujeres, mm, digamos, fueron como espías, ¿cierto? Que es como la narrativa que se tiene, ese acompañamiento desde la escritura, pues como que se ha develado a mujeres espías dentro del proceso independentista y ella pues realmente ha trabajado en que hubo mujeres que fueron capitanas, ¿cierto? Y que se integraron en torno al ejército. Entonces está Evangelista Tamayo, está Teresa Cornejo, está Manuela Tinoco, está Rosa Canelones, que en 1819 pelearon la batalla de Ganesa y pues eso es importante como destacarlo, ¿cierto? Dentro de esos relatos, de esa escritura, pues sobre la historia de las mujeres. Hay también como eso tiene parte de leyenda, ¿no? Una historia, una narración en torno a que las mujeres del Socorro tejieron o cosieron 3.000 chalecos para el ejército independentista y eso lo hicieron en red, en colectividad. Está el rol de las enfermeras, las juanas, las cholas que iban acompañando pues como al ejército, cuidando a otros, enterrando los muertos, ¿cierto? Que quedaban de todo ese proceso, de toda esa gesta. Y también pues con el trabajo de la cocina, ¿cierto? Pero iban ahí gestando diferentes roles. Entonces, pues yo creería que quiero destacar aquí el tema de cuidar la narrativa histórica de la representación de las mujeres que realmente ha estado pues opacada, cubierta, ¿cierto? Por esa historia de héroes que nos han contado, que no están así, y que pues ahora nada, se reactiva. Hablábamos antes de iniciar este programa de que hay ciclos históricos, ¿cierto? Que de repente se reactivan y hoy en día vemos esa fuerza de las mujeres y no es que exista hoy porque hayan mayores condiciones,
pues que sí, sí las hay, pero realmente siempre ha existido. Lo que pasa es que hay un velo histórico, ¿cierto?, que lo ha cubierto. Entonces, a mí pues me parece interesante, de pronto desde mi rol de profesora de historia y de geografía, destacar también como esta parte del rol del cuidado de las mujeres, de cómo cuidaron a otros, de lo poco que quizás se cuidaron a ellas mismas, persiguiendo un ideal, un sueño, pero sobre todo de esos tejidos y de esas redes que las unieron y que las encontraron en otro momento de la historia. Digamos que pues ese sería como mi aporte a la pregunta, pero cierro con el elogio en torno a la construcción de este proyecto tan bonito que nos han planteado, el cuidado del páramo y de la enunciación también como de esos lugares que nos cuidan, ¿sí? Esos lugares en donde se produce la vida, en donde se produce el agua. Me parece muy bonita la corrección de que los páramos no son fábricas, ¿cierto?, de agua y que no están ahí para cuidarnos a nosotros. Esos son ecosistemas vivos, ¿sí? Pues de los cuales nosotros dependemos y pues nada, el daño que les hagamos, pues nos los hacemos también a nosotros, pero eso parte precisamente como desconocimiento de las formas que hay en torno a cómo nosotros dependemos, ¿sí?, de estos ecosistemas que nos están enunciando aquí. Me llama mucho la atención la forma en que nombramos también los lugares, ¿no? Entonces, qué bonito que aquí hablemos del Cumandai y del movimiento Kumandai, ¿cierto? Que es como pues realmente se enuncia a esta montaña en términos ancestrales. Por ejemplo, en letras, cercano está Cerro Bravo, ¿sí? Pero entiendo que el nombre alude más, el nombre ancestral alude más a el de una Majima, que era Tulaimá, ¿cierto? Y bueno, bonito también en este programa, pues empezar como a dialogar en torno a rescatar todos esos procesos. Sí, mientras les escuchaba, claramente esa frase que dijo Eri, pues resonó muchísimo alrededor de que el páramo no es una fábrica, pero esto relacionado con el útero de la mujer, pues a mí me de una, pues hago como la conexión y es que históricamente hemos sido fábricas de reproducción y tejiendo pues como la conversación me hace recordar una canción de Policarpa y sus Viciosas, que son unas artistas colombianas de punk, y en una canción que se llama Botín de Guerra, una frase de la canción dice no pariremos más hijos para la guerra. Entonces en ese sentido de que los páramos no son una fábrica al tiempo, nuestros úteros no son una fábrica de reproducción infinita, y pues que cuando Policarpa y sus Viciosas dicen que no pariremos más hijos para la guerra, pues es el contexto contemporáneo de que no lo haremos más, ¿sí? Y bueno, regresando como a toda la parte de la importancia de la escritura como cuidado y de lo que nos permite, pues no solo como una herramienta de expresión individual, sino como un acto profundamente relacional, político, que permite nombrar y sostener y por supuesto transformar las experiencias no solo de las mujeres, sino de las comunidades, pues finalmente sería conversar pues cuáles son los desafíos que nos queda hoy por enfrentar en este mundo individualista, con pues claramente todo eh, una postura muy dominante neoliberal alrededor de lo económico, las tensiones políticas, las guerras que hay en otros países que pareciera que son aisladas a nuestro contexto latinoamericano, pero pues que nos quedará a nosotras por hacer en todos estos desafíos que nos tocará y pues que también queremos asumir. Bueno, pues yo siento que los desafíos son muchísimos porque, no sé, a veces también pienso como que siempre que hablamos de crisis, no se enmarca solo una crisis, que para mí sí es una crisis, ¿cierto? De la manera en que nosotros hemos venido como construyendo este tipo de sociedad, pero si lo desmenuzamos son crisis en todos los ámbitos. Entonces, crisis de la salud mental, crisis política, crisis económica, crisis en todos sus ámbitos, como que hay una expresión
muy contundente, una manifestación muy contundente de que pues hay que cambiar las cosas, hay que hacerlas de una manera distinta. Entonces yo siento que lo más importante, o para mí en este momento, primero es como no negar que pues como que esas estructuras de poder están, porque a veces pareciera como que en medio de toda esta era, ¿cierto?, que permite otros conceptos, que obviamente sé que no en todas las regiones, ni en todos los espacios, ni se da igual, digamos, así sea en este lugar, en lo urbano y en lo rural, pero sí pareciera como que hay algunas cosas que ya están solventadas cuando no es así, que todavía hay como unas estructuras de poder muy fuertes que nos dicen qué es lo que es importante, qué es lo que hay que conseguir, cómo hay que ser. Entonces yo siento que lo más importante es como desarrollar una mirada crítica, como que nos demos la posibilidad de repensar un poco todas esas ideas que pueden estar en el marco de las tendencias de lo que se dice en las redes sociales, porque a veces eso también me preocupa mucho, porque pareciera que como que lo que aparece ahí pues ya es como lo real y cómo debe ser y cómo entonces tener mis vínculos con los demás y cuándo me debo alejar y cuándo me debo acercar. Entonces siento que primero es como una posición muy crítica sobre esos aspectos, sobre el éxito, sobre lo que queremos y como que detenernos un poco frente a esa información que recibimos. Como que para mí algo muy importante es como que uno no puede abarcar tantas cosas al mismo tiempo. Entonces centrarse como en un punto específico, que así sea que yo le ponga un granito de arena a eso específico, lo puede hacer y cuidarme un poco de ese exceso de información. Entonces, como darme un tiempo también para, pues, para ese cuidado propio, para ese construir con otros y acercarme a otras alternativas distintas. Digamos, frente al movimiento socioambiental Cumandá, y acá hay procesos muy bonitos como el de la Ecofinca La Soledad. La Ecofinca La Soledad tiene un proceso de agroecología, de permacultura, también allá están los polinizadores, los niños del Taguamí, que es en toda la ruta pues del cóndor, y se enseña, ¿cierto?, a sembrar distinto, a hacer las cosas distintas, a relacionarse distinto. Entonces siento como que no pasarlo por alto, porque a veces, digamos, lo que yo me encuentro en la generalidad es como, ay, sí, hay una crisis ambiental, pero pues no importa, igual yo sigo consumiendo esos productos, igual yo sigo haciendo este tipo de cosas. Entonces siento que no es que lo vayamos a dejar de hacer todo inmediatamente porque hace parte de una estructura que está internamente, pero sí irnos acercando a otras posibilidades distintas que sí están y que esa presión social a veces que parece interna como y entonces el éxito y entonces sí he alcanzado todo lo que tengo que alcanzar, como que es una mirada muy individual, alejarme un poquito de esa mirada, obviamente no descuidar que necesito satisfacer mis necesidades básicas y que bueno, cierto, hay unas necesidades que necesito resolver, pero sí acercarme a otras posibilidades de mundo, porque lo que se dice que es el mundo o esa generalidad, ¿cierto?, que es hacia donde gran parte de las personas van, pues realmente no nos contribuye, como que aumenta más la crisis y a veces como lo que yo decía al inicio, parece que esa crisis como que fuera abstracta, pero pues no, esa crisis está ahí todo el tiempo y en algún momento pues se Exacerba. se observa más. Gracias. Y pues entonces yo siento que uno sí puede hacer cosas así sea pequeñitas. Acá hay procesos muy bonitos, demasiado bonitos. Digamos, acá también pues lo reconozco, es una huerta que se llama Sisihuap en Villa María. Entonces una chica que tiene una huerta en su casa, ella no produce nada de basura en su casa. Nada, absolutamente nada de basura en su casa. Entonces uno dice como, uy, no, sí, es increíble. Hay muchas personas haciendo muchas cosas, solamente falta es eso, como acercarnos un poco, de saber cómo lo podemos hacer y saber que hay otras alternativas que uno puede ir tomando y eso, como ir construyendo desde el lugar en que uno pueda, con el amigo, con la amiga, con la pareja, con la familia, como no pensar que lo que uno está haciendo no es importante, sino que es valioso y en algún momento pues también se va a encontrar con esa posibilidad de construir también con otras personas que lo sigan impulsando, motivando también para solventar pues desde lo que pueda hacer. Bueno, muchas gracias, Erika. Entonces, pues hablando de ese tema tecnológico, o sea, creo, quedó muy claro, ¿cierto?, en torno a esos retos y esas necesidades. Yo creo que me voy a ir por otros retos y otras necesidades que son el tema de la autonomía tecnológica y económica para las redes de mujeres colectivas en las áreas rurales y como hablábamos, como en las juntas de acción comunal, en las áreas periféricas en donde hay necesidad. Hay una brecha digital de género
Eso es importante destacarlo. Incluso en el 2011, por ejemplo, la ONU aprueba o dice, determina que realmente el acceso a los medios de comunicación pues son un derecho, ¿sí? Pero ya vemos que pues alrededor del 33% de la población en América Latina no tiene todavía ese acceso y eso cubre o involucra alrededor de 89 millones de mujeres en todo el continente y pues eso limita precisamente que se puedan integrar procesos colectivos de redes, ¿cierto? Que puedan desarrollar y gestar pues diferentes programas, diferentes acciones para contribuir a cerrar esas brechas que hay en términos sociales dentro de sus comunidades. Hay retos en torno, pues desde lo ambiental también a la seguridad alimentaria, y lo mencionaba ahora Erika con proyectos como el tema pues de la ruta del cóndor, ¿sí? Que están ahí, pues nosotros realmente no viramos hacia ellos y es importante pues como hacerlo porque realmente importamos productos que se pueden cultivar aquí y que pueden brindar esa seguridad alimentaria para las comunidades. Hay en esos momentos una participación de empresas globales interviniendo también, pues como un poco camuflados ahí, digámoslo como los lobos, camuflados dentro de los procesos colectivos y eso es algo que a mí también me preocupa realmente, porque precisamente se ve como la posibilidad de mediar conexiones de redes digitales y demás para que la población aprenda pues como a manejar estos medios, pero pues con fines después de contratación que luego se convierten en procesos de explotación y esos son casos que han pasado en África y que están, ¿cierto? Y que están pues ahora generando problemáticas de violencia incluso psicológica, digamos, en los trabajadores y violencias laborales, porque son contratos supranacionales, ¿sí? Que se extienden con empresas y en donde pues no hay una mediación de la ley para esos contratos. Entonces, pues nada, es un poco, también es un reto, el reto de la globalización, ¿sí? El reto de la inserción, pues como de esos procesos que se camuflan ahí y que tratan de ver en donde hay necesidades, propuestas que pueden llevar al deterioro de las comunidades en lugar de mejorar, pues como su calidad de vida. Entonces, yo pondría esos retos. Pero pues que esos retos de alguna manera nos permitan ver, ¿sí? Eh, como esos cuidados que tenemos que tener, precisamente esas empresas hablando del cuidado, pero que no limiten pues esos objetivos de mejorar las condiciones y la calidad de vida en las comunidades, que no limiten esos sueños, esos objetivos de transformación que hay al interior de todas esas redes colectivas de mujeres a las que saludamos en cualquier parte donde nos escuchen. Yo en estos momentos recuerdo, no se me acaba de venir a la memoria, unos procesos muy bonitos que se están llevando a cabo en el Caquetá sí, en la montañita. Y pues saludo también como esos procesos y bueno, animar a todas esas mujeres que nos escuchan a que continúen. Sí, claramente pues tendremos que asumir una postura del cuidado universal y estructural, esto sacándolo de la esfera por supuesto privada y llevándolo al escenario de lo público, del trabajo, ¿cierto? Porque pues no solamente vivimos desde el proceso, desde nuestras cotidianidades en lo íntimo, en nuestros hogares, sino que habrá que pensarlo en un sentido estructural y pues esto implicará por supuesto adentrarnos en comprender el cuidado como categoría política y pues adentrarnos a toda una crítica a todo ese modelo neoliberal individualista pues que implicará tomar una postura más ética del cuidado de la vida y pues bueno también esperando que por supuesto nuestro país, nuestro continente y el mundo adopte esta postura del cuidado de la vida en todas las esferas. Así pues damos cierre ya a nuestro programa, esto es muy cortico, pues hay muchas cosas para seguiremos conversando. Muchísimas gracias a Jenny, a la profe Jenny, a Eri, pues por acompañarnos y contarnos de esa experiencia tan maravillosa.
Recordamos entonces que somos escritoras de carne y hueso y les invitamos a que nos sigan escuchando en los 1540M, por supuesto en las plataformas de YouTube y Spotify como Red de Escritoras de Caldas, y también para que puedan buscar en redes sociales a el proceso de Guardianas Montañeras. Esto fue Escritoras de Carne y Hueso. Muchas gracias.